Bienvenidos al tema 32 de este seminario bíblico, profético, histórico, donde estamos básicamente analizando el libro de Daniel. El tema anterior hemos visto Daniel capítulo 12 y hoy vamos a ver unos cuantos aspectos adicionales de ese capítulo 12 de Daniel que es maravilloso. Así que les invito a abrir en sus Biblias Daniel 12 y comenzamos leyendo a partir del versículo 1. El contexto es el tiempo del fin. Y como vimos en el tema anterior, hay un momento, un año histórico, que era 1798, cuando inició el tiempo del fin proféticamente, porque ahí acababan los 1260 años de la profecía. Y también el tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Entonces vimos que a partir de ese momento comenzó el tiempo del fin y ahora, en este momento, ya vivimos hace más de 200 años en el tiempo del fin. Luego vimos también que, tal como el ángel Gabriel había dicho, los 2300 tardes y mañanas, los 2300 años, caían dentro del tiempo del fin. Y para ser exactos, 1844, donde comenzó la purificación del santuario, que hemos visto el inicio del juicio celestial, aquel juicio donde están presentes los ángeles para ver cada caso y para poder definir en presencia de Dios, de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y con los libros abiertos, quién podrá ser salvo y quién no. Entonces vimos todas estas cosas y ahora en este contexto quiero profundizar algunos aspectos. Comienza diciendo Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo, en el tiempo del fin, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan la justicia y la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Vimos en el anterior tema con bastante detalle el inicio del tiempo del fin y que a partir de ese momento, tal como decía la profecía, con milenios de anticipación, la ciencia comenzó a aumentar. Y sobre todo la ciencia bíblica, el conocimiento de la palabra de Dios. Pero también que la gente iba a correr de aquí para allá, pues se iban a inventar todos los medios de transporte que hoy en día conocemos, y se iba a inventar todas las telecomunicaciones modernas, de tal manera que el conocimiento está al alcance de todos. Y entonces hubo un proceso muy rápido, muy progresivo y rápido de aumento de conocimiento en este mundo. Entonces, dentro de este tiempo del fin que comenzó a partir de 1798, dentro de ese tiempo del fin, tienen que cumplirse todas estas cosas que los primeros 3 versículos nos estaban mostrando. 1, que se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos del pueblo. Otro, que habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Un terrible tiempo de angustia mundial. Pero dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Aquí hemos recordado que, obviamente, para que aquellos que están en el libro de la vida puedan ser rescatados, liberados y darse lo que dice a continuación en el versículo 2, que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, resurrección. Para que se puedan dar estos eventos, tiene que haber terminado el juicio. Aquel juicio que comenzó en el tiempo del fin en 1844, pues antes que Jesucristo vuelva, este juicio tiene que haberse terminado, la sentencia tiene que haberse dado, vida eterna para aquellos que se mantienen en el libro y muerte
lamentablemente, y castigo, plagas, etc. Terrible angustia para aquellos que lamentablemente fueron borrados del libro de la vida. Todo eso vimos en el tema pasado, pero ahora tenemos que profundizar unos aspectos. En primer lugar, dice aquí, en el versículo 1, que en aquel tiempo, al fin de la historia humana, al fin del tiempo del fin, se levantará Miguel. Ahora les pregunto, ¿quién es Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo? Aquí en primer lugar nos indica que está en favor. ¿De parte de quién? De los hijos de tu pueblo, de los creyentes, de los fieles y obedientes hijos de Dios. Está de parte de ellos. Y no solamente esto, está de parte de todos aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Es decir, aquí ya tenemos un indicio importante. Es alguien que está de parte del pueblo de Dios. Es decir, alguien que está de parte de Dios. Y ahora vamos a ver con más detalle. He escuchado ahí una voz en el público que decía un nombre. Y tiene razón. Vamos a analizar quién es Miguel, el gran príncipe. Quiero darles un contexto de esto. Miguel es mencionado varias veces en el libro de Daniel. Para resumir el tiempo, voy a indicar inmediatamente el lugar. En Daniel 8, versículos 11 y 25, lo van a tener todo por escrito en el tema, por si acaso, menciona en el versículo 11 y 25 al príncipe de los príncipes. En el capítulo 10 de Daniel, versículo 13, menciona a Miguel, uno de los principales príncipes, pero en el versículo 21 de Daniel 10, lo menciona a Miguel como nuestro príncipe, destacándolo de entre todos los príncipes que puede haber. Ahora, en Daniel 9, 24 y 25, aparece el Santo de los Santos y también luego el nombre el Mesías príncipe. Aquí ya nos da la pauta, el Mesías príncipe, Jesucristo, el principal entre los príncipes, nuestro príncipe. Como vimos en Daniel 8, 11, 25, el príncipe de los príncipes. Ya estamos comenzando a entender. Parece indicar que aquí está hablando de Jesucristo. Ahora, hace total lógica, pues en la Biblia habla que Jesús es el Rey de los reyes, Señor de señores. Y aquí nos indica príncipe de príncipes. Él es el hijo de hombre, es decir, el hombre de entre los hombres. En otras palabras, es el principado, el principal, el primero de entre todas las categorías que podríamos mencionar. Ahora, en Daniel 12, versículo 1, le da el nombre Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos del pueblo. Ahora, ocurre que en el libro de Judas, muy interesante, vengan conmigo, antecitos del Apocalipsis, un poco antes, van a encontrar el libro Judas. Y en el versículo 9 nos habla acerca de Miguel y nos da una pauta adicional diciendo: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. Oh, qué interesante. Aquí vemos que Miguel no solamente es el gran príncipe, el príncipe de los príncipes. Aquí lo recibe también el nombre del arcángel, que está en contra de ¿quién? Del diablo. Hay una lucha, el principal enemigo, el diablo, contra el principal que está en favor del pueblo de Dios, Miguel. Ahora, Miguel dice aquí, es el arcángel. ¿Qué significa arcángel? Significa el ángel de entre los ángeles, es el ángel principal, el más elevado, el más importante, el principal. Igual como Señor de señores, Rey de reyes, aquí vemos el ángel de los ángeles, el arcángel. Ahora, ángel en la Biblia viene de ángelos, del griego, y significa mensajero. En el sentido de que esta persona no necesariamente tiene que ser un ángel, sino un mensajero, pero el mensajero de entre los mensajeros, el más importante, el arcángel. Ahora, ¿qué nos habla la Biblia en 1 de Tesalonicenses 4 acerca del arcángel? Y ahora, todo este pequeño rompecabezas se va a resolver. Vengan conmigo a 1 Tesalonicenses. Y aquí, al capítulo 4,
Versículo 16. Aquí estamos hablando del retorno de Jesucristo, la venida del Señor en un cercano futuro. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitará primero. Entonces, aquí vemos, el arcángel Jesucristo cuando vuelve para resucitar a los muertos que murieron creyendo en el Señor, habla con voz de arcángel. Y solo existe un arcángel y se llama Miguel. Y ahora aquí, Miguel es un sinónimo directamente de Jesucristo. Y si vamos a San Juan 5, la cosa nos va confirmándose más. San Juan capítulo 5, versículo 28. Donde habla también del retorno de Jesucristo y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Y de qué voz? ¿De quién estamos hablando? La voz de Jesucristo. Y Jesucristo viene con voz de mando y con voz de arcángel. Pues Jesucristo tiene otro nombre que es Miguel. Ahora, qué interesante. Jesús tiene varios nombres en la Biblia. Vamos a conocer 8 de sus nombres que se encuentran en Mateo 1:23. Vengan conmigo a Mateo 1, versículo 23. Y aquí Jesús acaba de nacer. Jesús significa Salvador de los pecados. Y ahora recibe un segundo nombre en Mateo 1:23. El ángel viene y dice, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel. ¿Y qué significa? Traducido es Dios con nosotros. Así que Jesús tiene varios nombres. Por un lado se llama Jesús, porque significa Salvador de los pecados. Pero luego también Jesús se llama Emmanuel. Y acabamos de leer lo que significa. Significa Dios con nosotros. Porque tú puedes hablar acerca de Jesús y decir Emmanuel. Porque Emmanuel significa Dios con nosotros. Cuando Jesús vino a este mundo, Dios vino al mundo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Dios estaba con nosotros. ¡Qué maravilloso! Y ahora Jesús recibe un nombre en el Antiguo Testamento y también aparece en el Nuevo, Miguel. ¿Qué significa Miguel? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Únicamente Jesucristo, el Hijo de Dios, que era Dios y se hizo hombre. Y luego, en la muerte en la cruz, luego en la resurrección, ascendió al cielo y volvió a obtener todos los atributos divinos que había temporalmente dejado atrás. Entonces vemos nosotros que en Daniel capítulo 12, Miguel, el gran príncipe que está del lado de tu pueblo, ¿quién es? Jesucristo. ¡Qué maravilla! Entonces vamos a confirmar esto con un pasaje más. Dice el gran príncipe. Y acerca de Jesús, ¿qué dice en el libro de Isaías? En una antigua profecía dado siglos antes del nacimiento de Jesús. Isaías 9. El versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y qué está sobre su hombro? Dice, el principado sobre su hombro. Es decir, Él será el que tendrá todo el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El gran príncipe Miguel. Ahora entendemos un poquito mejor lo que dice en Apocalipsis 12. Ahora entendemos un poquito mejor esta lucha celestial en Apocalipsis 12, versículo 7, donde decía que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí vemos la lucha entre Miguel, Jesucristo, y los ángeles que se quedaron leales con el Señor, y el dragón, el diablo, que lamentablemente arrastró un tercio de los ángeles. Muy bien, volvemos a Daniel capítulo 12, pues ya hemos definido el primer punto. El primer punto era Miguel, el gran príncipe.
Jesucristo. Ahora hay aquí un detalle muy importante en el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Muy interesante. ¿Se levanta? ¿Qué significa que se levante Miguel? Aquí hay un doble simbolismo que vamos a analizar. El hecho que se levanta, en primer lugar, significa que asume un reino. Porque en el libro de Daniel, si vamos al capítulo anterior, Daniel 11, versículo 3, cuando un rey se levanta, o cuando una persona se levanta, significa que está asumiendo un reino. Daniel 11, versículo 3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Bien, estamos aquí hablando de un rey que vamos a analizar en otro tema, pero el detalle es, se levantará luego un rey valiente. Se levanta significa, se levanta para asumir un reino, un cargo, un dominio. Muy interesante. Ahora vamos a ver aquí unos detalles acerca del reino que asume Jesucristo. Pues cuando Jesucristo se fue al cielo, fue a reinar juntamente con su Padre. Los dos se sentaron para reinar juntos, una corregencia. Y vamos a ver unos dos pasajes. Vengan conmigo al libro de Efesios 1, versículo 20. Y aquí en Efesios 1, versículo 20 al 22 dice lo siguiente. Comenzamos desde el 19. ¿Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole ¿a dónde? A su diestra. ¿De quién? Del Padre, en los lugares celestiales. Jesús se sentó al lado de su Padre y los dos comenzaron a reinar juntos en una corregencia. Y dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Qué interesante. Jesús comenzó a sentarse al lado de su Padre en el reino celestial, y los dos comenzaron a gobernar juntos. Ahora, vengan conmigo al libro de Apocalipsis 3, 21. Apocalipsis 3, 21. Aquí nos indica que algo parecido de lo que Cristo hizo al resucitar, ascender al cielo y sentarse al lado de su Padre y al comenzar a reinar juntamente con Él, algo parecido nos ofrece a nosotros también. Apocalipsis 3, 21. Jesús dice, al que venciere. Ya hemos visto esto en el tema anterior, el mundo, las tentaciones, el mal. Jesús dice, yo le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué interesante, qué maravilloso. Por un lado, Jesús aquí reafirma lo que acabamos de ver en el otro versículo, que cuando Él ascendió al cielo, se sentó al lado de su Padre para comenzar a reinar juntamente con Él. Pero luego nos indica también que cuando Él retorne, los suyos van a poder sentarse también a su lado y reinar con el Señor también. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran honor! Algo que no nos merecemos, pero que el Señor en su gran amor nos permitirá. Ahora ocurre algo muy interesante. La Biblia dice que cuando Jesús viene, antes de venir, Él va a renunciar a la corregencia con su Padre. Vamos a ver, vengan conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 15. Y aquí los versículos 22, 23 y 24. Dice, comenzamos directamente con el 23. Habla de la resurrección. Cada uno debe resucitar en su debido orden. Cristo las primicias. Pues Cristo resucitó hace 2000 años atrás aproximadamente. Luego dice, los que son de Cristo, los que creen en Cristo también resucitarán. ¿Pero cuándo? En su venida. Qué interesante. Aquí nos establece el contexto de la resurrección. Cristo hace 2000 años, nosotros y todos los que creyeron en Él, que murieron creyendo en Él, en su venida. Y ahora viene el versículo 24. Luego el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Aquí nos indica que en el contexto final de la resurrección, que sabemos que se da después del juicio, porque tiene que ver primero el juicio celestial, donde se declara la sentencia tras haber analizado los casos. Después del juicio se da la resurrección. Y en este contexto nos dice, versículo 24, luego el fin, cuando entregue Jesucristo el reino al Dios y Padre. ¡Qué interesante! Jesucristo va a entregar la corregencia a su Padre y ahora va a asumir su propio reino. El reino donde Él recibe de su Padre. Vengan conmigo a Lucas 1. Pues Lucas 1 nos muestra el momento cuando Dios Padre, después de la corregencia, le entrega ya el pleno gobierno al Señor Jesucristo. Lucas 1, 32 y 33. Donde dice acerca de Jesús, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, ¿qué dice aquí? El Señor Dios, Padre, le dará el trono de David, su padre, y reinará, ¿quién? Jesús, sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué maravilla! Entonces, en aquel gobierno de Jesucristo, nosotros un día podremos morar en un mundo mejor donde reina la justicia, incorruptibles, inmortales, sin las tristezas y maldades, injusticias de este mundo. Yo quiero morar ahí. Yo creo que todos quieren morar ahí. Y podremos, si estaremos inscritos en el libro de la vida. Pues aquellos que están inscritos ahí, ellos recibirán el reino eterno, como ya hemos visto en Daniel 7, en varios versículos de Daniel 7. Muy bien. Ocurre lo siguiente, que si volvemos a Daniel capítulo 12, nos dice que Miguel se levantará para asumir ya su gobierno eterno, por un lado, pero ¿qué más significa que Miguel, se levanta? Tiene un segundo significado, y este segundo significado es para nosotros posiblemente aún mucho más importante para nuestra realidad. Jesús, ¿dónde está sentado en este momento? Porque Él tiene que levantarse, se va a levantar. Tras el juicio, ¿dónde está sentado ahorita? En el juicio, con su Padre, con los libros abiertos. Hace algo más de 160 años, desde 1844, que está viniéndose el juicio. Está Jesús sentado ahí con su Padre, con los libros abiertos, con millones de ángeles alrededor. ¿Cómo sabemos que están sentados? Porque realmente en Daniel 7, en la visión, cuando inicia el juicio, Daniel 7, versículo 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos, ¿qué cosa? Tronos. ¿Y para qué son tronos? Para sentarse. Y dice, y se sentó un anciano de días. Pero ¿cuántos tronos fueron puestos? Dice, tronos fueron puestos. Por lo menos tienen que ser dos, plural. Y se sentó primero el anciano de días, Dios Padre. Y entonces, dice, millones de ángeles alrededor. Y los libros se abren y recordemos que en el versículo 13 vimos que Jesucristo viene a la escena del juicio. Miraba en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hacia el anciano de días, hacia Dios Padre. Le hicieron acercarse delante de él. Jesucristo viene. Y ya que fueron puestos tronos, también Jesús se sentó a su lado para juntamente hacer el juicio. Ahora, es importante que estén sentados, porque el juicio ya dura más de 160 años. Tienen que estar sentados un buen tiempo. Pero después de que termine el juicio y se declara la sentencia, como vimos en Daniel 12, y ya los que están inscritos en el libro de la vida, los que no fueron borrados, serán libertados, significa que ya la sentencia ya pasó, ya se ha terminado el juicio, ya se ha terminado de decidir quién se quedará en el libro y quién podrá resucitar y quién tendrá que morir. Todo ya está decidido y es por eso que Miguel ahora se puede levantar, porque terminó el juicio. Entonces Daniel 12, versículo 1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, por un lado, porque ahora viene para asumir su gobierno eterno, después de haber correinado con su Padre
y has hecho el juicio durante siglos, entonces ahora se levanta también, porque el juicio terminó. ¿Y qué pasa tras el juicio? La Biblia dice en Apocalipsis que se derraman las 7 postreras plagas. Y entonces, tras las 7 postreras plagas, eso veremos con más detalle más adelante, viene Jesucristo, retorna y se da la resurrección de los justos. Y comienza que nuestra vida eterna en un mundo mejor. Pero lo interesante aquí es que cuando se levanta Miguel, cada caso ha terminado de decidirse y se aplica lo que dice Apocalipsis 22, versículo 11. Ahora podemos aún mejor entender este versículo, Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aquí nos muestra que llegó una conclusión. Llegó una definición, llegó una separación definitiva, llegó un sellamiento final. Un lado salvación, otro lado perdición. Y entonces Miguel se levanta para retornar ya al planeta Tierra. ¡Qué impresionante! Ahora dice aquí algo más. Volvemos a Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y ahora viene. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, esa tribulación, esa angustia final, detrás del juicio, antes que venga Jesucristo, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Jesucristo mismo libertará a su pueblo con mano poderosa tras el juicio y en su retorno. Pero aquí ocurre algo muy interesante. Sucede que aquí menciona un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Ustedes recuerdan que en el Nuevo Testamento también nos habla de una gran angustia cual nunca fue? Vengan conmigo dejen el dedo en Daniel y vengan conmigo a Mateos. Mateo, capítulo 24. Y aquí Jesucristo habla de las señales del fin. Y cuando Él comienza a hablar en el versículo 3, los discípulos le hablan a Jesús al final del versículo 3 y dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, del fin del mundo. Los discípulos querían saber acerca de las señales del retorno de Jesucristo, porque Jesús había prometido en muchas ocasiones retornar. Y entonces Jesús comienza a dar muchas diferentes características, pero llega una característica muy interesante en el versículo 9, donde dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¡Qué terrible! Aquí habla de una tribulación terrible, donde habrá persecución, matanza, odio contra los hijos de Dios, donde serán entregados a la muerte. Y ahora saltamos un poco más al versículo 21, donde Jesucristo habla de esta tribulación y dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, sigue diciendo, versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquellos días de esa tremenda tribulación y persecución del pueblo del Señor. Ahora, esta tribulación que se refiere aquí a la iglesia, a los que serán perseguidos y entregados y matados por causa del nombre de Cristo, esta tremenda tribulación, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, está hablando de la tribulación que ya pasó. ¿Cuál fue la terrible tribulación donde la gente fue perseguida, matada, que fue odiada? ¿Cuál fue? Pues ya lo hemos estudiado en muchos temas anteriores. La Inquisición,
La persecución medieval, que comenzó ¿cuándo? 538, 1798. Durante ese tiempo de los 1260 años, ¿recuerdan ustedes las tremendas profecías de Daniel 7? Los 1260 años en los cuales el pueblo de Dios estaba bajo persecución. ¿Por medio de quién? Por medio del poder papal, el Vaticano, que levantó a través de los jesuitas en la Contrarreforma, la Inquisición. Y durante ese tiempo de los 1260 años había siglos de persecución. Recordemos que en ese tiempo la historia cuenta entre 50 y 120 millones de mártires. Los santos que fueron perseguidos, torturados, martirizados. Entonces, aquí Jesucristo habla de ese momento en Mateo 24, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no había desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Lo que significa eso vamos a ver en unos instantes. Pero ahora tenemos que diferenciar. Estamos hablando de dos tiempos de tribulación. Y de ambos dice, Mateo 24, versículo 21, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y en Daniel 12, versículo 1 dice, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero ahora vamos a ver que estamos hablando de dos tiempos de tribulación diferentes. Uno, el tiempo de la persecución papal, de la Inquisición, ya está en el pasado. Pero esta otra del capítulo 12 de Daniel, versículo 1, está aún en el futuro. ¿Por qué? Porque esta se da en el tiempo del fin. Recuerden que la otra de los tiempos de tribulación, de persecución del pueblo, más bien terminó con el tiempo del fin. Recuerden que los 1260 abarcan pues de 538 a 1798 y ahí comienza el tiempo del fin. Así que antes del tiempo del fin había la gran tribulación, Inquisición medieval del pueblo de Dios, pero ahora nos hablan, Daniel 12, versículo 1, de otro tiempo de gran angustia, cual nunca fue, pero habla en el futuro, en el tiempo del fin, antecitos que venga Cristo, y para ser exacto, después del juicio. Y sabemos, gracias a Dios, todavía estamos en el juicio. Todavía Jesús no ha derramado sus plagas. Por lo tanto, vemos que aún está sentado con los libros abiertos analizando casos. Aún tenemos tiempo de gracia. Aún Jesús no salió del cielo. Aún los casos no se han definido al 100%. Aún tenemos tiempo para hacer las cosas bien, arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Pero una vez que Miguel se levanta, pues los libros están listos, el juicio, la sentencia se ha dado y viene a la tierra. Ahí es donde habrá el gran tiempo de angustia, cual nunca fue, que menciona Daniel 12:1. Porque dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, y será tiempo de angustia después del juicio. Y esta angustia que menciona Daniel 12 es una terrible angustia descrita en las plagas del Apocalipsis 16, las 7 postreras plagas que se derramarán sobre la tierra, una terrible angustia. ¿Para quiénes? Ahora voy a explicarles la diferencia de los dos tiempos de tribulación. El que hubo en el pasado, cuando leemos Mateo 24, se refiere a la iglesia, tribulación a los hijos de Dios, a su pueblo, porque están bajo persecución. Pero esta tribulación de Daniel 12:1 habla en el futuro y no menciona la iglesia, simplemente habla que habrá un gran tiempo de tribulación. Estamos hablando de una tribulación mundial que se aplica a todo ser humano, todas las naciones, creyentes y no creyentes. Será una tribulación de una magnitud que no nos podemos imaginar, al cual este mundo entrará tras el juicio en las postreras 7 plagas antes que venga Jesucristo. Ahora, otra cosa es que cuando en Mateo 24 habla de la tribulación de aquellos días, de la tribulación de la persecución medieval, luego nos alude, nos da a entender que tras esta persecución todavía hay tiempo. Y es lo que está ocurriendo desde que terminó esa persecución y han pasado más de 200 años. Pero la tribulación que se refiere Daniel 12:1, ¿qué pasa tras ese tiempo de angustia? Venida de Cristo.
Es decir, estamos viendo dos tiempos de gran tribulación diferenciados. Uno, la más grande tribulación que jamás hubo para el pueblo de Dios, pero al final la tribulación más grande que habrá para el mundo entero. Muy interesante. Ahora vamos a ir al libro de Mateo 24 y vamos a profundizar unos detalles maravillosos, impresionantes, acerca del inicio del tiempo del fin y la finalización de aquel tiempo de tribulación. Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De cuál tribulación está hablando? De aquella que hemos mencionado en versículo 21 y 22, la gran tribulación del pueblo de Dios, y si sus días, versículo 22, no fuesen acortados, ninguno sería salvo, pero por amor de los escogidos, aquellos días de tribulación serán acortados. Y ahora hace alusión a eso el versículo 29, diciendo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, estamos hablando de la tribulación medieval, de la Inquisición, de la persecución que hubo en el pasado. ¿Qué pasará? El sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas y luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Muy interesante. Aquí nos indica en el versículo 29 que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la medieval, habrá 3 eventos. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Ahora esto nos hace recuerdos algo que dice en el Apocalipsis 6. Si vengan un ratito conmigo a Apocalipsis 6, aquí hablamos de los 7 sellos y aquí vemos el 6º sello. En el versículo 12 nos dice, miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudido por un fuerte viento. Y luego ya viene la visión del retorno de Cristo. Ahora, ¿recuerdan ustedes lo que decía aquí acerca de la higuera que deja caer sus higos? Así iba a ser las estrellas del cielo que iban a caer. Aquí vemos 4 cosas. Gran terremoto, sol se pone negro como tela de silicio, la luna se vuelve como de sangre y finalmente las estrellas del cielo caen como la higuera deja caer sus higos. Volviendo a Mateo, versículo 24, también en el versículo 32 habla acerca de la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Muy interesante, muy interesante. Y sigue diciendo, así también vosotros, cuando veáis todas esas cosas, conoced que está cerca las puertas. Aquí Jesucristo dice que habrá grandes eventos. ¿Cuándo? Y la Biblia nos dice cuándo. Dice en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué cosa? Sol, luna, estrellas, como la higuera. Y luego dice Jesús en el contexto, en el versículo que acabamos de leer, el 33, cuando veáis todas esas cosas, sabed que está cerca las puertas. Jesús está cerca. Es decir, son eventos que tienen que ocurrir antes que venga Jesucristo, con suficiente tiempo antes para que el pueblo despierte y sepa y vea, Jesús viene pronto. Estamos en el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? 1798. Ahora, dice aquí algo muy interesante. Hemos analizado que en Mateo 24 hay 3 cosas. Sol oscurece, luna como de sangre, estrellas caen. En Apocalipsis 6 había una cosita más, que era antes del gran terremoto. ¿Por qué no aparece en Mateo? Vamos a ver ahorita. Ahora, ¿a qué se refiere este gran terremoto? Ocurrió, la fecha fue el 1 de noviembre 1755. En esa fecha hubo
un enorme terremoto. Se lo llamó el terremoto de Lisboa, porque su epicentro estaba en la capital de Portugal, en Lisboa. Y esa ciudad era muy rica por sus mercaderes. Era muy religiosa, tenía más de 40 grandes iglesias católicas. Estamos en pleno tiempo de los 1260 años. Entonces, en esa ciudad estaba la sede de la Inquisición en Portugal. Tremendo. Y en aquel lugar, el 1 de noviembre de 1755, justo era día de Todos los Santos, había un terrible terremoto que nunca se había visto en Europa antes. Y este terremoto comenzó a las 9:30 de la mañana, duró 2 minutos y destruyó la ciudad entera. Las iglesias, la sede de la Inquisición, todo lo destruyó. Entonces, el impacto era tan fuerte porque también había acompañado con esto un tsunami que luego destrozó la ciudad. Primero la ciudad fue destruida por el terremoto, luego comenzaron a brotar incendios, luego hubo un tsunami que borró gran parte de la vida y luego los incendios durante una semana más devoraron la ciudad. La ciudad quedó totalmente destruida y como un castigo divino contra lo que estaba ocurriendo durante siglos, la terrible Inquisición contra los hijos de Dios. Ahora, eso tenía un efecto de aproximadamente 100,000 muertos, dicen los historiadores, pero su impacto fue tan grande de que llegó básicamente a nivel mundial. El impacto se notó en el norte de África, en Europa, hasta el norte de Europa, hasta Estrasburgo, 1,600 kilómetros a distancia estaba temblando. Llegó hasta Escandinavia, a 3,000 kilómetros de distancia, los lagos y los ríos estaban moviéndose. Y la ola del tsunami llegó hasta el Caribe, la isla de Barbados. 6,000 kilómetros de distancia. Tanto impacto global tenía en Europa, en África, en América. Y entonces, este sismo colosal era como una alarma generalizada hacia la población que vivía en aquel entonces. La gente estaba sumamente asombrada y había mucha especulación. Por un lado científica, pero también teológica y filosófica también. La gente decía científicamente, ¿cómo es posible? La gente en el campo teológico ha dicho, ¿qué significará esto? Y la gente en el campo filosófico también ha dicho, ¿qué significa esto para las sociedades, para la humanidad? Y entonces había un hombre famoso de aquella época en Francia, se llamaba Voltaire, y él era uno de los filósofos ahí, y también un hombre muy conocido, y él dijo esto era el fin del optimismo. Este terremoto de Lisboa inició la era del pesimismo. Desde entonces, mucha gente comenzó a ser pesimistas, negativos, diciendo, ¿qué cosas terribles están ocurriendo? Si esto pasará, ¿qué más puede pasar? Y la gente que no sabía la verdad de Dios comenzó a entrar en una situación muy negativa. Ahora, lo que ocurrió fue que ese terremoto tuvo un muy interesante impacto en Europa. Sucede que había un hombre, se llamaba Sebastião José de Carvalho e Melo. Era el primer marqués de Pombal. Era en Portugal la cabeza del gobierno, por eso su nombre es portugués. Era la cabeza del gobierno de Portugal y cuando después del terrible terremoto, durante el cual él también estaba en el gobierno en Portugal, después del terrible terremoto de Lisboa en 1755, él, después de eso, comenzó a hacer grandes cambios en la sociedad. Él era básicamente el instrumento para debilitar la Inquisición que se estaba dando hasta ese momento. Él abolió el auto de fe. ¿Se acuerdan? Esto ya hemos estudiado en un tema anterior, relacionado íntimamente a la Inquisición, la persecución. Él terminó con los estatutos de la limpieza de sangre, porque ahí se discriminaban a los nuevos cristianos, a los judíos, a mucha gente. Entonces él terminó y abolió esas cosas para que ya no tengan que huir de la Inquisición portuguesa la gente. En otras palabras, él comenzó a reprimir y debilitar la Inquisición
Y en el año 1759, 4 años después del terremoto de Lisboa, echó a los jesuitas del país. Los jesuitas eran los que llevaban adelante la Inquisición y la persecución en Portugal y en muchos otros lugares de Europa. Ahora, los jesuitas eran justamente los grandes inquisidores y perseguidores del siglo XVIII. Y ahora comienza el terremoto de Lisboa y de repente en Portugal se comienza a luchar aquí en la cabeza del gobierno, el primer ministro, contra la Inquisición, echa fuera los jesuitas, y era de gran importancia esto porque él y lo que hizo era un precursor para lo que luego iba a ocurrir en toda Europa, para suprimir a los jesuitas en toda Europa y las colonias. Ahora, todo este proceso que comenzó aquí en Portugal, estimulado por el terremoto de Lisboa, culminó en el año 1773. Presten atención a esta fecha. Porque en 1773 los europeos hicieron mucha presión contra el Papa, que era en aquel entonces Papa Clemente XIV, mucha presión desde Francia, desde España, desde Portugal, desde Sicilia, mucha presión. Forzaron prácticamente al Papa Clemente XIV para emitir una bula para suprimir a los jesuitas de todos sus dominios. Entonces el Papa sacó la bula, el edicto, se llama Breve Dominus Ca Redemptor. Y con eso se puso fin a la persecución y a los jesuitas en Europa. Pues ellos fueron los que llevaron esto adelante. Ahora, todo esto estimulado desde el terremoto, el gran terremoto de Lisboa de 1755. Era el fin de las misiones jesuitas. Era la disolución de la Compañía de Jesús, como se llamaban los jesuitas. Ahora, para aclarar esto, lamentablemente 40 años después, en el año 1814, fueron restaurados. Pero ya no llevando adelante persecución e inquisición como lo estaban haciendo antes. Y ahora vamos a entender el versículo de Mateo 24, versículo 29. Mateo 24, comenzamos en el versículo 29, donde decía, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias caerán del cielo. Ahora, hemos visto en Apocalipsis 6 que el evento anterior, el de estos tres, era el gran terremoto. Y ahora ocurre que en Mateo 24, versículo 21 y 22 dice lo siguiente. Porque habrá gran tribulación. Estamos hablando de la Inquisición medieval, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Un día significa un año. Esos días, esos años serán acortados. ¿En qué sentido se acortó el tiempo para que se pueda sobrevivir los hijos de Dios? Miren, sabemos que el tiempo de la soberanía papal duró de 538 a 1798. Los 1260 años, ¿recuerdan? Ahora, aquí estamos viendo que la profecía nos dice, Jesús dice, si aquellos días no fuesen acortados, estamos hablando de la gran persecución, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué días? Los días de la tribulación, los días de la Inquisición, los días de la persecución fueron acortados por Dios. Aunque el poder papal dominó todavía hasta 1798, la persecución, la tribulación, terminó antes. ¿Cuántos años antes acabamos de leer? Se da el terremoto de Lisboa, viene en la cabeza del gobierno Sebastião José de Carvalho, y él saca a los jesuitas de Portugal, luego se salen de toda Europa. En el año 1773 terminó básicamente la persecución. Aunque el papado todavía dominaba hasta 1798. ¿Cuántos años tenemos? Entre 1773 y 98.
25 años. 25 años antes que terminó la soberanía papal en Europa, Dios puso fin a la Inquisición por causa y amor a sus elegidos. ¿No es esto maravilloso? Ahora sucede lo siguiente. Fíjense lo que decía el versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No está diciendo aquí inmediatamente después del lapso de los 1260 años de la soberanía papal. No. Está diciendo inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. En otras palabras, inmediatamente después de 1773. Cuando termina la Inquisición, la persecución, inmediatamente después de eso, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor. ¿Qué pasó apenas 7 años después? En el año 1780, estamos todavía dentro del tiempo del fin. El 19 de mayo de 1780, acaba de terminar la persecución hace 7 años, pero todavía estamos dentro de la soberanía papal. De repente había un día donde el sol comenzó a ser oscuro. Y tú podías a simple vista ver el sol y no pasaba nada. El sol se puso oscuro. Los agricultores no podían terminar su trabajo. Había una espesa niebla. El sol se ocultó media hora antes. Eso fue el 18 de mayo de 1780. Y la luna comenzó a aparecer roja. Y al día siguiente, el 19 de mayo de 1780, el sol era tenue y rojizo. Había una gran nube negra amenazante que afectó 65,000 kilómetros cuadrados al mismo tiempo. Los árboles, el pasto que eran verdes, ahora se volvieron marrón, perdieron su color frente a esa oscuridad. El ganado estaba confundido y regresó a los corrales, pensaron que eran de noche. Los gallos comenzaron a cantar y volvieron a sus gallineros, pensaron que era de noche. La gente en la calle comenzó a tener mucho temor, fue a las iglesias. En el estado de Estados Unidos de Connecticut, la legislatura terminó su sesión a las 11 de la mañana porque ya no podían ver sus rostros a las 11 de la mañana. Pero en la municipalidad del mismo estado de Connecticut siguió la sesión y el que lo estaba llevando delante, el coronel Davenport, él decía, o el día del juicio ha llegado o no todavía, no sabemos. Pero si ha llegado el día del juicio, dijo, no debemos alarmarnos. Si ha llegado, entonces yo prefiero, dijo, que el día del juicio nos encontrara cumpliendo nuestro deber, así que por favor enciendan las velas. Y así fue un día negro y la oscuridad era tan densa, la gente no podía leer revistas, no podía leer periódicos, las mujeres no podían cocinar, no lo vieron. Así fue el día oscuro y entonces llegó la noche y la luna era roja. Entonces esto fue lo que ocurrió cumpliendo Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando terminó la Inquisición, la persecución 7 años después, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Este fenómeno hasta el día de hoy, que han pasado 200 años, no se volvió a repetir en esa magnitud, o ni siquiera se volvió a repetir. Era un fenómeno que hasta el día de hoy hay diferentes especulaciones. Algunas personas piensan que fue directamente una intervención divina. Otros piensan que había enormes incendios en Canadá que trajeron una nube que oscureció, pero no importa lo que fue. Se cumplió lo que Dios había dicho. Y entonces, muy impresionadamente, ¿cuál era la siguiente señal? Dios estaba aquí dando señales del fin. ¿Recuerdan que el tiempo del fin comenzó en 1798? Y aquí estamos viendo que pocos años antes del inicio del tiempo del fin, Dios permite el enorme terremoto.
que cambió la forma de ver el mundo y que dio inicio al fin de la Inquisición. Luego Dios, tras termina la Inquisición, permite la señal del sol que se oscureció, la luna que se volvió roja, y entonces llegó el tiempo del fin, 1798. Y entonces, en el tiempo del fin, pocos años después, 1833, se cumplió la siguiente señal, la lluvia de las estrellas. Fue la noche del 13 de noviembre de 1833. Había una lluvia de estrellas fugaces allá en Estados Unidos. Era un tan impresionante y asombroso espectáculo. Se vio a lo largo de toda la costa oriental de Norteamérica. Comenzó ya a las 2 de la mañana, de tal manera que la luminosidad de las estrellas fugaces era tan grande que la gente despertó porque había tanta luz. Y entonces a las 4 de la mañana aumentó y aumentó drásticamente los meteoritos y duró hasta el amanecer, hasta la aurora de la mañana, cuando ya con el sol que se levantó se dijo, ya no se pudo ver las estrellas fugaces. Ahora, era tan impresionante este evento que los propios indígenas de Norteamérica lo registraron en sus calendarios y le dieron un nombre. Lo llamaron el invierno de las numerosas estrellas. Y le dieron otro nombre, el invierno de la tormenta de estrellas. En California, que todavía casi no estaba poblado, había un destacamento militar. Ellos vieron lo que estaba ocurriendo y ellos dijeron que el cielo lo vieron completamente lleno de meteoritos. Los caballos querían enloquecer. Era impresionante. Normalmente cuando hay meteoritos, cuando tú vas de noche y no hay nubes y tú te quedas mirando, durante una hora puedes quizás ver unos 10 meteoritos. ¿Saben cuántos meteoritos hubo esa noche por hora? 60,000 meteoritos por hora. Parecía una lluvia de nieve, de granizo en todo el cielo. Era un espectáculo impresionante. Era sobrecogedor para esa gente. Esto inició la astronomía moderna que se dedicó ya al estudio de las estrellas fugaces. Era tan impresionante que proféticamente era muy importante, pues mucha gente reconoció, esta es la señal que la Biblia había dicho. La tribulación acaba de terminar hace pocos años. El sol se oscureció, la luna se dio rojo hace pocos años y ahora las estrellas están cayendo del cielo. Era tan impresionante, mucha gente se arrodilló esa noche y comenzó a pedir misericordias a Dios. Pensaron que era el juicio que había llegado. La gente comenzó a devolver lo que no les pertenecía. Por lo tanto, esta noche se llamó la noche de la restitución, porque tanta gente se arrepintió esa noche y devolvió las cosas. Para mucha gente no era de temor, era de esperanza. Había gente que dijo, yo había leído esto, Jesús está cerca, se está cumpliendo la señal. Y estaban más bien gozosos diciendo, si Dios quiere, ahora ha llegado su momento. Así toda la humanidad, la que estaba viviendo ahí. Salió en el periódico pocos días después, en el New York Journal of Commerce, salió y decían, sentimos en nuestros corazones que era una señal de los últimos días, porque verdaderamente las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera suelta a sus higos. Apocalipsis 6:13. El periódico mismo hablaba de esta manera. Y entonces, para terminar ese tema de hoy, quiero destacar 3 cosas. 1, la magnitud de los 3 eventos. El terremoto de Lisboa era uno de los más grandes y terribles terremotos de la historia. Desde que se registra terremotos, era el primer terremoto enorme. Entonces tenía un efecto tan grande sobre las sociedades que comenzó básicamente la era del pesimismo. Y de ahí dio luego su fruto también en la Revolución Francesa, como vamos a ver en otro tema. Ahora, el día oscuro era inigualable hasta el día de hoy. Las estrellas que cayeron del cielo, luego los científicos se han dado cuenta,
Oh, esto es un cometa que se llama Tempel-Tuttle, que pasa más o menos cada 33, 34 años y al pasar cerca de la Tierra, pues deja un rastro de pequeños meteoritos que entran en la atmósfera y eso da ese espectáculo. Entonces ellos lo volvieron a esperar 33, 34 años más tarde para 1866, 1867, pero no ocurrió. Lo volvieron a esperar para 1899 y luego para 1933 y no ocurrió. Y volvieron a esperarlo para 1966, pero ese día estaba nublado y nadie pudo ver nada. Pero luego, cuando las nubes se dispersaron, sí se vio un poquito de meteoritos, pero en comparación a lo que había ocurrido en aquel momento de 1833, no hay ninguna comparación. Entonces, 1, la magnitud. 8, la ubicación. Los 3 eventos ocurrieron en Europa, el terremoto con sus implicaciones hasta América, pero la lluvia de las estrellas y el sol negro y la luna roja en Estados Unidos. Podemos preguntarnos por qué ocurrió en esos lugares. Es porque en esos lugares había gente estudiando la palabra de Dios intensamente. ¿Recuerdan? Estábamos a punto de iniciar el tiempo del fin. Y también la Biblia decía, cuando comienza el tiempo del fin, el libro de Daniel será abierto y la ciencia aumentará, la ciencia del conocimiento bíblico. Entonces, es por eso en Estados Unidos y en Europa había gente estudiando la palabra de Dios. Es por eso que Dios permitió que esos eventos ocurran ahí. Si Dios hubiese hecho que caigan las estrellas fugaces en algún lugar de África o de Asia, donde la gente no conocía la palabra de Dios, no hubiese significado para ellos lo mismo, no hubiesen podido hacer la aplicación de que esto es el cumplimiento. Es por eso que Dios lo hizo en los lugares donde había gente estudiando y profundizando estos conceptos. Ahora, esto es, para terminar, quiero deciros, esto es impresionante. Los estudiantes de las profecías vieron que esos eventos locales tenían implicación global, igual como en otras ocasiones que hubo en la historia humana. ¿Recuerdan ustedes la bomba atómica allá en Hiroshima y Nagasaki? Eran solo pocos kilómetros cuadrados, pero inició la era atómica para todo el mundo. No era necesario que ocurra aquí para que yo esté en esa era. Alcanzó que ocurriese en Japón para inaugurar a nivel mundial una era. ¿Qué ocurrió en un pequeño establo en Belén? Con presentes unas 10 personas, unos cuantos sabios del oriente, unos cuantos pastores de ovejas. Nació Jesucristo. Pero eso inició la era cristiana. Y de ahí se transmitió a todo el mundo. ¿Qué pasó cuando Jesús resucitó y se mostró a varios de sus discípulos? Eran solo 100, unos cuantos cientos, dice la Biblia, que lo vieron tras su resurrección, pero alcanzó ese testimonio para darlo al mundo entero. De la misma manera, esos eventos, el terremoto, el sol oscuro, la luna como roja y las estrellas que cayeron, eran para mostrarnos que había comenzado el tiempo del fin. Eran las señales para iniciar el tiempo del fin, y las estrellas que cayeron del cielo, que cayeron 11 años antes que inició el juicio en el cielo, cayeron en 1833, y el juicio comenzó en 1844, era el último anuncio al mundo entero. Se están cumpliendo las cosas, hemos llegado al tiempo del fin, y ahora estamos a punto de entrar a la gran purificación del santuario y al juicio celestial. Tiempo del fin, últimos eventos. Y el mundo se despertó en aquella entonces. Hoy en día, casi nadie ya sabe estas cosas. Pero por eso estamos aquí estudiando, para entender que estamos en el tiempo del fin. Las señales de estos impresionantes se han dado hace siglos ya, hace mucho tiempo atrás. Pero ahora solo falta que Jesucristo, Miguel, se levante y retorne a la tierra y se dé la última gran tribulación.